Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, padre, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien acá. Abriendo un nuevo programa del ciclo Los Santos de la Puerta de al lado y compartiendo para la gente que nos sigue por la radio un breve video a manera de ejemplificar más o menos lo que fue la vida de la beata Laura Vicuña. Y tenemos dos invitadas de lujo, dos hermanas de María Auxiliadora, una en Neuquén, muy cerca de la cordillera, y otra en La Boca, en Buenos Aires, que nos van a hablar de precisamente la persona que hoy queremos recordar, una hija de María Auxiliadora, porque creo que forma parte de la historia de la congregación, una futura santa. Y yo quiero saludar en primer término a la hermana Susana Villordo, que está en La Boca y que nos está escuchando. ¿Cómo le va, hermana? Buenas noches, gracias. Buenas noches. El micrófono, ahí está. Sí, buenas noches, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Yo hablaba hace un rato con ustedes y decía que creo que la historia de Laura Vicuña hay que ponerla en contexto, en la época, y hablar también, evidentemente, de lo que es la historia de los salesianos en la Patagonia, que tiene que ver incluso con un sueño de Don Bosco. Sí, así es. Nosotros somos parte de una familia religiosa, ¿no? Fundada por Don Bosco y por la Madre Mazzarello. Nuestra congregación, Hijas de María Auxiliadora, es una de las ramas de esta familia religiosa que soñó Don Bosco. Y bueno, acompañado por Madre Mazzarello, fundaron en 1872 esta congregación que justo ahora, el 5 de agosto, estamos de aniversario, porque fue el 5 de agosto de 1872. Ah, mira, qué lindo. Y el sueño al que usted hace referencia es uno de los sueños donde Don Bosco sueña la Patagonia. Y en ese sueño él ve claramente unas tierras que no conoce. Y bueno, comienza a averiguar y sabe que esa tierra es la tierra de la Patagonia. Y ese es un horizonte claro para Don Bosco. Él sabe que tiene que llegar a la Patagonia, empieza incluso a estudiar su geografía, a entrar en contacto epistolarmente con Monseñor Aneiros, aquí en Buenos Aires, para saber, para conocer y para ver las necesidades de estas tierras, porque eran las tierras donde él sentía que Dios lo llamaba a evangelizar, ¿no? a lanzar estas primeras expediciones misioneras. Y María Mazzarello, en la fundación de las Hijas de María Auxiliadora, se suma a este sueño, ¿no? Cuentan que en los orígenes, cuando preguntaban quién quiere ir a América, y todas querían venir a América, ¿no? Era el sueño de la familia, ¿no? Como le pasó a muchos inmigrantes nuestros, ¿no? Y en este caso era poder llegar a América para poder dar respuesta a estas necesidades. Concretamente, traer a Jesús y a la Virgen. Esos eran como los grandes puntos centrales de la misión, ¿no? Poder hacer el bien a las chicas, en el caso de las Hijas de María Auxiliadora, a las chicas de la Patagonia, a las chicas de Buenos Aires, porque el primer lugar a donde llegan es el barrio de Almagro. Pensemos esto, ¿no? Digo, como vieron que uno habla siempre de procesos, de tiempos, nosotros pensamos, planificamos. Piensen que en esa época, en 1872, se funda la congregación en Italia, en un pueblo muy pequeñito al norte de Italia, que era Mornés, donde creció y nació María Mazzarello. Y en 1879 llegan a la Argentina. Oh, prontito. Y en 1880 llegan a la Patagonia, concretamente a Carmen de Patagones, ¿no? Digo, o sea, es un proceso muy rápido, sí, animado sin duda por el Espíritu Santo que lo va guiando, ¿no? Qué hermoso. ¿Y a Junín de los Andes, o para el lado de Neuquén, cuándo llegan? En 1894 llega el padre Milanesio, que es el que funda lo que se va a llamar la misión de Junín de los Andes, porque es una época donde justamente con este espíritu de familia que describía antes, los salesianos y las Hijas de María Auxiliadora trabajan juntos. Entonces llega el padre Milanesio y la expedición de hermanas donde va a llegar
Laura Vicuña es en 1899, porque en el video se veía recién que ella emigra con su mamá de Chile, y justamente en ese paso cordillerano conocen en la misma expedición que están realizando a las hermanas que van llegando a Junín. Llegan juntas. Me parece muy importante la aclaración, porque en algunas cosas que uno había leído es como que, bueno, se va investigando y se va profundizando la historia de Laura Vicuña, ¿no? Que al principio no se tenía claro cómo había llegado a la Argentina, ¿no? Claro, ella llega como migrante, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Llega con su mamá, con su hermana Amanda, y llegan como migrantes buscando una nueva alternativa de vida, ¿no? Como llegan tantos migrantes hoy. En lo que tiene que ver con su historia, en la lectura familiar, sobre todo de su papá, hay diferentes teorías, ¿no? Hay una que lo pone al papá como un militar que es perseguido y por ese motivo se tiene que alejar de la familia, y hay otra que lo pone directamente en una situación de que ha dejado a la mamá de Laura y a sus hermanas. Lo cierto, lo que sí no cabe ninguna duda, es que en el registro de bautismo de Laura Vicuña es donde aparece el nombre del papá. En lo que es su documentación de origen, justamente donde dice padre, hay una raya. No está el nombre del señor Vicuña, ¿no? Donde aparece el nombre del papá es justamente en el certificado de bautismo, ¿no? Que también es, digamos, un dato importante para mirarlo desde la fe, ¿no? Porque a través del sacramento ella tiene el apellido del papá también, de alguna manera, ¿no? Y digo, claramente sí, hay una situación de abandono que Laura vive, ¿no? Que se suma a lo que podríamos llamar de alguna manera como los dolores de Laura, ¿no? El abandono de su papá, el ser mujer, ser niña y ser migrante, y vivir desde ahí una situación que aparecía planteada también muy clara, de mucho hostigamiento, de maltrato y depresión por parte de Manuel Mora, este estanciero, que es el que alberga a la familia en un origen cuando la mamá va buscando trabajo, ¿no? Y parece que no es una casualidad, es una causalidad de que estuviera ya, bueno, se armara un colegio y ellas pasaran a ser pupilas, ella y la hermana, a ser pupilas en ese incipiente colegio en Junín de los Andes. Sí, tanto ella como su hermana Amanda, como les decía recién, conocen en la cordillera a las hermanas, y bueno, llegan justamente a la misión de Junín y son recibidas como alumnas, ¿sí? En ese momento, ser alumna implicaba ser pupila, vivían en la casa de Junín, y ahí es donde se vivía esto que nosotros denominamos espíritu de familia, ¿no? En la jerga salesiana se habla mucho de lo que es la pedagogía del ambiente. Es eso que está presente en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras comunidades de fe. ¿Vieron ese clima único que se genera, que uno dice, bueno, esto realmente es del espíritu? Bueno, ese clima de familia, esa pedagogía del ambiente, es la que a Laura la inunda por completo. Ella ya conocía a María específicamente en la vocación de la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, pero descubre en esta experiencia de familia de Junín una contención muy grande para su vida y la formación sólida para su fe. Y a través de esta fe ella logra vivir con sentido toda esta realidad que describíamos recién, ¿no? Ahora, ¿qué edad tenía cuando ella llegó ahí al colegio? Y cuando ella llega a Junín, tiene 10 años. 10. Estamos hablando de una niña, ¿no? Sí. Estamos hablando de los 10, los 11, los 12 años, en un contexto que, como decíamos recién, es de vivir plenamente el día a día, las 24 horas. Y empezar a sentir un contraste fuerte entre lo que está viviendo mamá en esta situación de sometimiento en la estancia del señor Mora y lo que estoy viviendo
en esta comunidad, ¿no? Porque digo, no es solamente la escuela, al vivir allí también es su casa. Hay como un contraste muy fuerte ahí entre lo que sucede en un ambiente y lo que sucede en el otro. Y una claridad que sin duda es una gracia de Dios de poder ver claramente qué está bien y qué está mal. ¿Ella venía con una fe arraigada ya, viviendo la vida religiosa bien, o empieza a aprender todo ahí en el colegio? Ella tenía por eso hablaba yo de la devoción de la Virgen del Carmen, ¿no? La devoción que le regaló a su mamá, ¿no? Laura es bautizada, como les decía recién, en Chile, o sea, eso es, ella el 24 de mayo, justamente la bautizan, ella nace en enero, en mayo del mismo año la bautizan, o sea, eso nos habla de que hay una intención clara en su mamá de darle el sacramento de bautismo y de introducirla en la vida de fe, ¿no? Y un confiarse fuertemente, como les decía, en este caso, a la Virgen del Carmen. Ahora, lo que tiene que ver con la vida sacramental, por ejemplo, la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía los recibe en la misión de Junín de los Andes. ¿Y llegó a confirmarse? Claro, porque en ese momento la confirmación es anterior a la Eucaristía. Mire. Así. Claro. Ella recibe la Eucaristía justamente como, bueno, el gran sacramento esperado, ¿no? Porque tiene una unión muy fuerte con Jesús sacramentado. Hay testimonios muy bellos y muy claros del tiempo que pasaba contemplando a Jesús Eucaristía en el sagrario, ¿no? Incluso hay un apodo de sus mismas compañeras que era la loquita de Jesús. Mire vos, qué lindo. Y que venía de esto, ¿no? De la relación de intimidad que ella logra tener con él. Y recién Néstor hablaba de hija de María Auxiliadora. Laura desea ser hija de María Auxiliadora, y de hecho se lo expresa tanto a su confesor estable, el padre Augusto Crestanelo, como al padre Milanesio cuando pasa por la misión de Junín. Pero justamente uno de los impedimentos para ser hija de María Auxiliadora era la situación familiar que ella traía. El no ser reconocida por su papá, como yo les decía en un inicio, y la situación de irregularidad, podríamos decir hoy, que vivía su mamá, ¿no? Esos son motivos que en ese momento impedían de suyo que ella pudiera ser hija de María Auxiliadora. De todos modos, el padre Milanesio es muy caritativo cuando habla con ella sobre este tema y con mucho afecto, ¿no? Le dice, cuando vuelva a pasar por la misión de Junín, vamos a volver a hablar de esto, ¿no? Laura sí es hija de María. Ella pertenece a una asociación que es Hijas de María. ¿Vieron cómo tenemos hoy los grupos juveniles en nuestras casas, en nuestras parroquias? Bueno, había un grupo juvenil en ese momento, podríamos decir, que era el de las Hijas de María, y ella recibe la medalla de la Virgen. Bueno, en la foto que estamos viendo ahora, la cinta con la medalla de la Virgen era porque pertenecía al grupo de las Hijas de María. Y bueno, justamente es una de sus últimas frases, ¿no? En el momento de su muerte ella dice, no hay nada que me haga más feliz que saber que soy hija de María. Hermana, y esa corta existencia, esa Laura sufriente, logra contrapesar el frío, el sufrimiento, el dolor, la situación de esclavitud que vivía su madre, con el sostén espiritual que le van brindando la comunidad salesiana, los sacramentos. Alguien preguntaba cómo se sostenía, creo que ya lo has contestado, la presencia de la Virgen al lado de ella, y ese legado, ¿cómo se mantiene a través de los años? Porque, según tengo entendido, recién en 1950 se comienza la causa de canonización. Exacto. Justamente toda esta situación que describía de lo que tiene que ver con su situación familiar es un gran obstáculo para lo que tiene que ver con su proceso
de canonización. Si hoy hacemos una lectura real, bueno, con este paradigma que nos regala el Papa Francisco de los santos de la puerta de al lado, ¿no? Justamente por cómo va a vivir todo esto, esta gracia de Dios que le permite transformar el dolor en amor. Pero en ese momento, con otro paradigma de familia, de iglesia, es difícil. De todos modos, ni bien Laura fallece, el mismo año, en 1904, ya hay escritos. El primer escrito es del padre Félix de Valois Ortiz, un salesiano, que escribe en una revista que se llama Flores del Campo, y pone justamente la vida de Laura como una flor de santidad. Usa la metáfora de la flor para describir la santidad de Laura. Y en el pueblo de Junín de los Andes, cuando ella fallece, se la ve como una niña santa, ¿no? Después, bueno, sabemos que lo que tiene que ver con los procesos de canonización, con los procesos institucionales también, muchas veces tiene otros tiempos, ¿no? De hecho, Laura, como bien dijeron ustedes en la presentación, es beata, pero la gente habla de la santita. Cuando habla de ella, la llama la santita, ¿no? La santita de ustedes hace tantos milagros, hace tantas gracias, ¿no? Pero bueno, la iglesia por ahora la llama beata, ¿no? Y bueno, eso no le impide interceder por nosotros en lo que le pidamos desde ya, ¿no? Pero digo, bueno, hay unos tiempos ahí que, como usted bien dice, son como bastante distantes, ¿no? Y tienen que ver con eso. ¿Está enterrada ahí en Junín, sí? Si está enterrada. Los restos de Laura Vicuña están en Bahía Blanca. Epa. La imagen que ustedes mostraban recién es de justamente la Casa María Auxiliadora de Bahía Blanca, y en la Capilla María Auxiliadora es donde están los restos. En Junín de los Andes, bueno, eso lo va a poder describir mucho mejor que yo la hermana Silvia, que está en Rucachoroy, muy cerquita de Junín. En Junín de los Andes hay una obra con la que está hecho un cultrún muy bello a la entrada del santuario de Nuestra Señora de las Nieves y Laura Vicuña, y justamente está en el centro de este cultrún esta vértebra, y alrededor de las personas que llegamos al santuario podemos poner los papelitos con las gracias que le pedimos a Laura, ¿no? Pero esa imagen que estamos viendo ahora es de Bahía Blanca, de la capilla de la Casa María Auxiliadora en Bahía Blanca. Hermana, para aclarar el tema de la beatificación, la causa se empieza a acelerar en la década del 80 del siglo pasado. Exacto, exactamente. En los 80, bueno, cuando se valida ante la Iglesia el milagro de una religiosa hija de María Auxiliadora de Chile, es cuando se la nombra beata, ¿no? Justamente con la validación de parte del tribunal eclesiástico de este milagro. Era una religiosa que tenía un problema pulmonar muy serio, ya había sido desahuciada, y ella de hecho hasta ve a Laura Vicuña en una visión esa noche, que es la noche en que tiene la mejoría, mientras las hermanas están rezando por ella, que ya estaba desahuciada, ¿no? Cuando se comprueba ese milagro, está el testimonio del médico, que es muy bello, que dice que cuando revisa esos pulmones era como encontrarse con pulmones de un niño sano, ¿no? Cuando él la venía acompañando a ella y eran pulmones que estaban totalmente enfermos, ¿no? Bueno, cuando este milagro es confirmado por la Iglesia, es cuando se la nombra beata. Los chilenos no se la quieren apropiar. A ver, ella es chilena. Y me parece que es justamente
una gran oportunidad para nosotros también, bueno, ahora que estamos en preparación de la Asamblea de América Latina y el Caribe, ¿no? Para poder también abrir el corazón y poder vivenciar esto que vivenció Laura, ¿no? Ella encontró como migrante en la Argentina una tierra que le regaló vida con mayúscula, la formó en la fe, le dio sentido a su vida, pero también una tierra que la hizo sufrir mucho. Claro, sí, nosotros somos... Manuel Mora, argentino. Y digo, en esto también cuánto nos puede ayudar también el ver a Laura como, bueno, enlazando de un lado la cordillera al pueblo argentino y al pueblo chileno, ¿no? Que tantos sufrimientos también a lo largo de su historia ha tenido en común, ¿no? Y cuánta fe también ha tenido en común, ¿no? Laura es chilena, y bueno, estos años que nosotros tenemos como un tesoro de su santidad en Junín de los Andes, no hubieran podido surgir sin su historia, ¿no? Que nace en Santiago de Chile, es más, en la capital de Chile, ¿no? 2 años estuvo acá, perdón, 2 años estuvo en Argentina. Ella llega y fallece en 1904. 5 años, sí. Esos son los años de la misión en Junín. Por eso yo la describía como esta es como la postal de Laura. Por eso digo, Laura es invitación a la santidad para nuestros chicos de hoy. Cómo sobreponerse, ¿no? A las dificultades, cómo enfrentar su historia, no rebelarse con... es un hermoso ejemplo, sí. Mucho más que el hecho de ofrecer su vida, ¿no? Porque a veces... Exactamente, eso también una lectura que fue inicial en la mirada de su santidad, y que a veces hizo que también nos alejáramos, ¿no? Como del día a día de Laura, porque nadie puede tomar una opción de entrega como la que tuvo Laura sin un cotidiano de entrega muy fuerte. Y bueno, hay un montón de cuestiones que ella vive. Por ejemplo, me viene ahora, ¿no? La misma neurosis que ella sufre como niña, siendo pupila en Junín de los Andes, que es una humillación muy fuerte, ¿no? Y que tiene que ver también con su historia. Esta misma situación de temor y de violencia al estar en la estancia. Esto que les decía yo del dolor moral. Saber que no está bien lo que está pasando, el sentirme amenazada, ¿no? Hay un fuerte dolor en todo esto que ella va pudiendo transformar por el sentido que va encontrando en cada una de estas cosas que va viviendo. Hermana Susana. Y ahí se va generando lo que después va a hacer esa entrega. Hermana Susana, quería aclarar algo, porque decimos que una santidad compartida con Chile, y Laura evangeliza Chile porque hay como una especie de santuario, un predio que le está recordando, ¿no? Los chilenos no quieren quedarse menos que nosotros, ¿no? No, hay un santuario que es una localidad de Santiago, donde en septiembre, porque el 3 de septiembre es el aniversario de la beatificación de Laura, se hace justamente una experiencia hermosa. Yo hice así que tengo también al pueblo y hacíamos la experiencia de esos de los 2 años de noviciado, esta hermosa porque ella justamente en Chile está presentada como la protectora de la familia. Mira. Entonces se hace una procesión al santuario de Renta, justamente pidiendo por las familias en el mes de septiembre, considerado el mes de la vida, ¿no? Claro. Ese es un leitmotiv de cuando fue la beatificación, así la describía Juan Pablo II a Laura Vicuña, Laura Vida. No, mira, con la cosita Susana, te quiero preguntar, ¿quién le puso el lirio de la Patagonia? No, pero sí, Sanferino. A ver,
de las flores, hay dos imágenes. Una es la del lirio y la otra es la del amancay. El amancay es una flor cordillerana. Y lo que tienen en común estas flores es que son flores silvestres, por decirlo de alguna manera, que crecen en la cordillera, que no y que son muy, ¿no? El lirio, por eso en este sentido el defender su propio cuerpo de la amenaza de muerte, ¿no? Todo esto en lo que tiene que ver con la vida patagónica, esto que decía recién también del poco tiempo de vida que tuvo Laura, se la ha asociado con el amancay. El primer texto, que es de Félix de Valois Ortiz, donde se habla de la santidad de Laura en campo. O sea, esta metáfora de las flores de santidad era una metáfora de la época, ¿no? Susana, antes que nos despidamos por un rato, porque seguramente que habrá otra oportunidad para seguir charlando, me gustaría también que nos digas o nos comentes la actualidad de la congregación o el Instituto de María Auxiliadora en el tiempo de hoy, sabiendo que hoy existen 3 inspectorías en la Argentina, pero que a fin de año van a ser una sola, ¿no? ¿Por qué se decide eso? Bueno, nosotros estamos en un proceso de resignificación, reestructuración, que lleva varios, que comenzó hace varios años, y este año justamente, el año pasado, se tomó la decisión de pasar de 3 inspectorías a una inspectoría y consolidar como una de FMA Argentina, Hijas de María Auxiliadora de Argentina. Los motivos son muy simples, ¿no? Están los motivos que tienen que ver con lo fáctico de la cantidad de hermanas que ha disminuido en la congregación, y está también lo que tiene que ver con esto de resignificar nuestra presencia, de pensarnos hoy con la cantidad de hermanas que somos en Argentina, con un horizonte nuevo, ¿no? Que nos posibilite también vivir nuestra vida desde este lugar, ¿no? Desde el ser una hija de María Auxiliadora, de un pedacito, en mi caso, yo hasta con la provincia de San Francisco de Sales, que tiene Buenos Aires Austral. Hay otra inspectoría norte, que es la inspectoría de Rosario, que tiene desde San Nicolás hacia el norte. Y hay otra inspectoría, que es a la que pertenece la hermana Silvia, que es la inspectoría Bahía Blanca, se llama San Francisco Javier, que toma lo que está en la Patagonia, justamente entre Bahía Blanca hasta lo que es Comodoro Rivadavia. Y bueno, y esto también trae diferencias entre nosotras, ¿no? Que seguramente en este proceso Dios bendecirá y nos regalará la unidad también para poder ir haciendo un camino conjunto y ser una única respuesta, ¿no? Para la realidad de Argentina, que bueno, tanto nos desafía, nos demanda, nos cuestiona, ¿no? Veo que están pasando unos pedacitos del video de resignificación que bueno, describe mucho mejor. Eso fue en el 2019, que justamente cumplieron 30 años de presencia en Argentina. Entonces, bueno, con ese motivo se hizo un encuentro nacional de hermanas, donde pudo venir a participar la Madre General, la Madre Ivonne Renwock, nos animó fuertemente a dar pasos en este camino, ¿no? De poder ser una respuesta creativa hoy para la realidad de Argentina, ¿no? Y consolidarnos también nosotros en una identidad de hija de María Auxiliadora de Argentina. Hermana Susana, seguramente que para la gente que nos está escuchando, y mucho laicado seguramente, imagino que coincidís conmigo que siempre se encuentran nuevos horizontes para la misión. Desde ya. Sí, desde ya.
Nos tenemos que despedir, pero supongo que habrá ya un tiempo para reencontrarnos, seguir hablando de la historia del Instituto de las Hermanas de María Auxiliadora, de toda la misión que viene cumpliendo la Argentina, imagino, en otros lugares del mundo. Te agradezco muchísimo su presencia y tu aceptación de esta invitación a compartir esta noche con nosotros, y nos reencontramos, si Dios quiere, muy pronto. Muchas gracias a todos en Laurita, ¿no? No dejemos de pedirle su intercesión, porque sin duda que Dios nos quiere regalar en ella también una santa joven, una santa niña, que es respuesta para la realidad de nuestros pibes hoy. Pero la hermana Silvia seguro le va a seguir dando más pistas. Gracias por todo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Les proponemos una pequeña pausa y vamos a compartir la noche con la segunda invitada que tenemos para hoy. Gracias. Gracias Jesús, gracias María, mi breve vida se va. Nada me dio más alegría que haber hecho su voluntad. Si mi niñez ha sido dura y ha sido duro mi andar, desde la cruz una certeza alumbra mi caminar. El amor prevalecerá sobre el dolor y la violencia, sobre la muerte frugal. El amor prevalecerá a los pies de la cordillera, florecerá la mancar. Madre, sos vos quien me sostuvo en la intemperie brutal, cuando un chacal deseó su odio sobre mi fragilidad. Ni una más que sufra eso, ni una menos también, que nadie más pague con llanto su condición de mujer.
Yo quiero saludar a la segunda invitada de esta noche, la hermana Silvia Dupont, que tenemos en línea para compartir la segunda parte del programa y especialmente un libro que escribieran juntas con la hermana Susana Villordo. Buenas tardes, hermana, buenas noches, perdón. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, imagino que por sus pagos, oscurece muy temprano, ¿no? En esta época de invierno. Ahora sí está oscureciendo temprano, pero sobre todo bastante frío. ¿Cuánto tienen de temperatura ahí? No sé, pero está todo nevado y helado afuera. Recién decían que estaba cerca de la cordillera y en realidad estamos en el medio de la cordillera. En el medio de la cordillera. Aquí estamos, sí. ¿Cómo se llama el lugar concretamente? Vivimos en la comunidad mapuche Aigo Ruca Choroy, queda cerca de Aluminé en la provincia de Neuquén. Hermana, no me quiero ir del tema, pero a veces vale hacer las aclaraciones. En algunas situaciones políticas, sociales, de conflicto, se ha hablado como que los mapuches no tienen nada que ver con la Argentina, ¿no? Realmente es una gran falacia, una gran mentira, porque también los mapuches forman parte de nuestra historia. Sí. Somos todo uno. Realmente se dicen muchas cosas que a veces se hiere mucho y en las noticias y en los medios también. A veces, nosotros acá también tenemos una radio comunitaria y que llega hasta acá nomás, pero decimos qué importante lo que decimos o no decimos en los medios radiales, ¿no? Y televisivos, porque bueno, somos personas todos, ¿no? Y a veces no consideramos algunas cosas que decimos. ¿Cuántas hermanas son ahí, en esa comunidad? Nosotras somos 2 hermanas, hijas de María Auxiliadora y 2 voluntarias. Mira. 2 chicas jóvenes que están haciendo experiencia de voluntariado, de entrega. Mira qué lindo. Hermana Silvia, pareciera que algo ya estaba escrito sobre la vida de Laura Vicuña, pero seguramente que habría que refrescar la historia. ¿Cómo surge este libro que es de la coautoría tuya y de la hermana Susana? Surge porque a otras hermanas se le ocurrió que qué lindo hacer una relectura. Y ahí la veo a la hermana Elda Escalco y le hacemos un honor, que ella es la abuela de Laura Vicuña. Viví con ella en Junín de los Andes, estudió mucho. Hay muchas hermanas y muchos laicos que la quieren mucho a Laurita, pero bueno, ella es de manera especial, junto con la hermana Lina Cabero, que justo hace unos días partió, así que estará ya con Laurita jugando en pagos mejores. Y bueno, la hermana Silvia Haidt, con quien ustedes se comunicaron, en un momento nos propuso esto de hacer una relectura actualizada de la vida de Laura. La hermana Elda insistía mucho que había cosas escritas de Laura, hermosísimas cosas de los padres salesianos de aquel tiempo. Crestanelo fue el primero, y así vinieron otros, un libro muy histórico como el de Ciro Gruña. Bueno, hay cosas, ella misma hizo una tesis, pero por ahí nada pastoral o que llegue más a los jóvenes o al hoy, hacer entrar a Laura con nuestra realidad del hoy. Así que bueno, con Susi vivimos juntas en La Boca y bueno, entonces dije, para Susi, esto es más para Susi que sabe de escribir, me va a colgar. Pero bueno, y ella dijo, bueno, no, que sea con Silvia porque sabe de algunas otras cositas. Así que bueno, juntas nos animamos a empezar a releerla, y que fue un regalazo poder entrar en la interioridad de Laurita. Y más viviendo justamente en La Boca o haber vivido en otros lugares donde la realidad nos golpea profundamente, nos duele profundamente, y donde la vemos a Laurita realmente viva ahí, donde pudimos realmente disfrutar eso. Hermana Silvia, pareciera que la historia de Laura Vicuña se repite en muchas Lauritas en este tiempo que vivimos y en muchas
mamás como la mamá de Laura, mamá Mercedes, que también esas situaciones de violencia familiar, de opresión, de casi esclavitud, se siguen repitiendo en nuestra sociedad. Sí, justo estaba escuchando la canción que pusieron, que es hermosa, Amancay, y muy profunda la letra, ¿no? Dice, ni una más que sufra eso, ni una menos también, ¿no? Y realmente, al entrar en la historia de Laura, nos decíamos, bueno, ¿por dónde entramos? O por dónde cada uno, tanto nosotras queriendo entrar, como cada uno de los lectores o de los que nos acercamos a la vida de Laurita, ¿por dónde entrar? Hay por todos lados por dónde entrar, por dónde sentirnos identificados, por dónde sensibilizar, por dónde empatizar, sea por situaciones personales que podemos vivir o estar viviendo, o sea porque hay personas cercanas viviendo estas situaciones. A veces en la pastoral, bueno, en los que estamos, en ambientes pastorales, a veces acompañamos, vemos muchas de estas situaciones. Y si no, quizás es para prestar un poco más de atención. Porque nosotros también ahí en el libro decíamos, Laurita, que es, dentro de muchas cosas valiosas que tiene Laurita, una es que fue mirada por una comunidad. Esta es una, bueno, ahí con esa hermosa imagen, una chica que podrían no haberle prestado atención, podrían nadie haberse dado cuenta, al contrario, ¿no? Como echarla, bueno, ya está, no mejora, hace bueno, estas situaciones irregulares familiares para ese tiempo tan escandalosas, y sin embargo hubo una comunidad, hubo unos salesianos, hubo unas hermanas que la pudieron mirar, ¿no? Su mamá no la pudo mirar porque ella misma estaba enceguecida en una situación que no pudo mirar más allá, ¿no? Tampoco la vamos a juzgar, era un momento que ella tuvo. Se diría que la mamá, como tantas veces hoy se repite, no encontraba la salida o no encontraba la luz. Y la pregunta es, porque el título del libro es demasiado sugerente, ¿no? ¿Puede Laura transformar el dolor en amor finalmente? Sí. Lo puede transformar gracias a la gracia de Dios, primero porque es evidente que Dios estaba actuando ahí en ella, pero también por el cultivo de esta espiritualidad, de amar y de unirse profundamente con Jesús, de agarrarse ahí, de agarrarse de María y confiar plenamente, y también gracias a los acompañantes que tuvo, a las amistades, desde las amistades pares que también se hicieron mutuamente, y también a las amistades más grandes, ¿no? A estos salesianos en formación, a las hermanas. Creo que muchos medios tuvo, muchos medios puso Dios para ayudar a transformar esa situación de dolor, que nos habla también al nuestro de hoy, al de cada uno, ayudarnos, que hay muchos medios, muchas salidas, muchas manitos que nos tira Dios a todos en todo momento para salir y para vencer, para transitar el misterio pascual, ¿no? Lo que Jesús vivió y que nos invita a vivir también a nosotros. Lo que me llama la atención también, con franqueza lo digo, es que ustedes como congregación se ayornan en interpretar esta vida de nuevo, y no genera algún conflicto dentro de las viejas generaciones, o se entiende esta adaptación al tiempo de hoy. Sí, cuando vino la Madre General, tuvimos un congreso mariano, así que nos pidieron también de compartir algo de Laurita en relación a María. Bueno, Laurita es con María, o sea, es la hija. Bueno, después que compartimos,
algunas y algunos se acercaron a decirnos que si no era eso, como que parecía una corriente más feminista que en algunas cosas, como que tendríamos que tener cuidado. La verdad, no tienen ni una intencionalidad en eso, simplemente es lo que vivimos a diario. Yo nunca hubiera pensado, incluso estar trabajando, acompañando algunas situaciones, que si uno las mira de lejos dice, son de tal ideología, vamos a llamar así como para distinguir bien. Sin embargo, realmente estoy convencida que Dios nos pone frente a situaciones que Él quiere, y lo nuestro es seguirlo. Y toda vida vale, para usar frases distintas, y eso, toda vida vale, todos, en todo momento, a toda edad, cualquiera sea el género. Acá estamos también trabajando por algo de eso, del buen vivir, le pusimos el Cumé Felén en mapuche, y en un momento dijimos somos de las mujeres, pero dijimos en realidad el buen vivir es para todos. Ojalá que todos encontremos siempre salidas, todos nos podemos equivocar, pero hay salida para todos, también para el Mora, que tanto, muchas veces leyendo la vida, Laurita, tanta bronca nos ha hecho dar, ¿no? Tanto rechazo quizás, y sin embargo, también Mora es hijo de Dios, y también Mora, ojalá hubiera encontrado, como Laurita encontró, los caminos de salida y de sanación. No se sabe nada, ¿no? No se sabe nada de Mora. Seguramente se habrá vuelto a Dios. Sí. Santa. Eso no lo sabemos no cómo pasó, pero sí sabemos que murió así, matado, lo acuchillaron. Dicen algunos libros, ¿no? Murió en su misma causa, a su forma, ¿no? Como, bueno, vivió así, murió así. Casi como lo podemos decir como Laurita, ¿no? Vivió así, murió así. Ella, bueno, agradeciendo, incluso muriendo de una gran enfermedad y con tantos sufrimientos, con una sonrisa en los labios y como dice la canción, esas fueron sus frases más tremendas. Gracias, o sea, agradeciendo, gracias Jesús, gracias María, muero contenta. Creo que una pequeña así, que nos diga esta es una enseñanza para nosotros que ya estamos un poco más grandes y que nos cuesta tanto por ahí aceptar algunas realidades. Silvia, y la hermana, la mamá Mercedes, ¿vuelve a Dios? ¿Cumple la promesa? Sí, antes de morir, Laurita pide hablar y habla con ella, le dice, que yo en realidad hace 2 años entregué mi vida a Dios por tu conversión. Y nosotros también reencontrarnos con esa frase de Laurita, pues siempre el centro era Laurita Santa, ¿por qué? Porque entregó la vida por su mamá, ¿viste? Como que listo, ya con eso alcanza. Y no, hay mucho más en Laurita. Sí. Hace 2 años entregué mi vida y nosotros decíamos, ¿qué significa entregar la vida? Y bueno, ahí nos fuimos a la Eucaristía de Jesús, a la entrega de Él también, entrega su cuerpo. Que no es que después lo voy a entregar, no, ya lo empezó a entregar el tiempo, entregar lo que vivo, lo que hago, amando. ¿De qué forma? Amando, como era la causa de su mamá. Bueno, su mamá, y le dice, incluso le repite una frase que, ¿por qué me haces esto? O sea, también incluso ahí se victimiza la mamá, ¿por qué me haces esto? Y sin embargo, después de su partida, sí, ella se confiesa. Después de su partida, ella logra separarse, decide separarse, de Mora, aún sufriendo también, ¿no? No son fáciles cortar esos círculos. Nunca lo fueron antes, no lo son ahora. Por eso lo de la relectura de ahí de vuelta, porque decíamos historias que se vuelven a repetir, pero que bueno, que nos muestran que hay salidas. Hermana Silvia, hay 1000 preguntas para hacerte, pero tenemos que ir cerrando el programa. Yo te pediría
una reflexión final sobre lo que hemos vivido, el testimonio de Laura Vicuña, una beata que ojalá que en algún momento pueda llegar santa, aunque ya es santa súbita, ya ha sido declarada santa por la gente. Respecto a la violencia familiar, si en este tiempo que vivimos hay mayor conciencia sobre la violencia familiar, la violencia sobre las mujeres y el abordaje que ustedes hoy como congregación de mujeres tienen que hacer sobre esos temas. Mi primer deseo y consejo es que nos animemos a mirar a las Lauritas, es decir, aquellas chicas, aquellos chicos que están medios escondidos, quizás en el patio, que uno no lo ve, que no llaman la atención, que nos dejemos tomar de la mano por ellos. Son Lauritas, son elegidos de Dios que nos van abriendo camino. Dios sabe abrirse los caminos y lo hace a través de los pequeños. Y que lo hagamos comunitariamente, porque son situaciones muy dolorosas las familiares, las de violencia son muy dolorosas. Ojalá que como comunidades elijamos acompañar esas vidas golpeadas. No sé, creo que Dios es todo lo contrario a violencia y creo que también que aprendamos de a poquito a los tratos distintos entre nosotros, entre nosotras. Creo que una autorreflexión constante también va a ir cambiando de a poco. Pero primero no tengamos miedo de mirar a esas Lauritas, Lauritos de hoy, y dejarnos tomar de la mano por ellos, que nos van a llevar a lugares de Dios, no a otros lugares. No tengamos miedo a otras cosas. Dupont, muchas gracias por acompañarnos. Una hermosa noche compartida con ustedes, con la hermana Susana, contigo. Esperemos que sea una despedida, un hasta luego, y que podamos reencontrarnos. Y nuestro agradecimiento, no solamente por tu disposición, sino por tu presencia en un lugar en la cordillera, fuera del confort al que estamos habituados muchos, y que por ahí nos acostumbramos a muchas cosas y nos olvidamos de mucha gente que vive de otra manera. Y ustedes realmente son misioneros ahí donde están. Lo festejamos, lo agradecemos, lo tenemos que imitar también. Gracias por el mensaje, gracias por el acompañamiento y gracias por toda la obra y la misión que hacen las hijas de María Auxiliadora. Muchísimas gracias a ustedes y qué bueno que sigan contagiando a la santidad de la puerta de al lado, que muchas veces decimos, no, santa yo no, pero bueno, a eso se nos está invitando, así que ojalá que estemos unidos también los quienes estén conectados, escuchando, que nos unamos en ese camino de santidad que se nos invita a transitar, que no es otro que el de la entrega amorosa, ¿no? Así que bueno, gracias y que tengan mucha fuerza y muchas bendiciones de Dios también en este programa radial. Gracias igualmente. Hasta pronto, hermana. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto. Chao. Bueno, un programa especial, padre. Muy especial. Creo que Laura nos santifica, nos ilumina con su presencia y a través de la hermana Susana, hermana Silvia, es como que le hemos traído al presente, ¿no? Por ahí, en este momento nos acercaba Gustavo, la gente que nos está acompañando, Silvia Aguilar, Maximiliano Rodríguez, Marta Antonia Castillo, Silvia Haidt, Margarita Otamendi, Judith Cabrera, Pablo Román, Clau Rato y muchísima gente que va a seguir viendo el programa porque queda grabado en internet, ¿no? ¿Tu cierre, tu reflexión para hoy? Sí. La reflexión bien concreta es que esta situación de Laura es muy actual. Nosotros tenemos acá la casa, por ejemplo, Santa Clara de Asís. Es una obra hermosísima que realmente tiene estos casos un montón, en la catequesis, en todos lados aparecen, como la violencia que están sufriendo los chiquitos y las chiquitas, ¿no? Y Laurita es una defensa. Además, hay muchos papás que se han alejado de la fe. Y motivar a que los chicos recen y ofrezcan su vida por la conversión de sus padres también es una cosa muy linda. Laurita no fue santa a lo último porque se enfermó y murió y entregó la vida, porque fíjate cómo habrá quedado la mamá también, ¿no?
ofreciste la vida, te moriste, Dios te aceptó la vida. No, la situación no es así. Ella entregó la vida, digamos, de santidad. Después le tocó la enfermedad y le tocó la muerte. Pero la madre, espero que lo haya entendido antes de morir ese tema, porque en realidad el ofrecimiento de toda su vida, Laurita hubiera muerto igual, ¿no? Pero no es que Dios agarró y la mató a Laurita para salvar a la mamá. No hagamos esa lectura porque la disminuiríamos demasiado. Laura se entregó y supo valorar lo que era la gracia de Dios. Entonces, puede ser tranquilamente una santa de la puerta del lado, como hay acá, un montón de chiquilines que hacen lo mismo, que rezan por sus padres, que sufren por sus padres, que tienen una resiliencia, del dolor sacan una fortaleza, como tenemos que enseñarle, porque una familia que tenga a los padres divididos, separados, que se pelean por el hijo el fin de semana, el otro, que el juicio que va, y son todos sufrimientos, son todas Lauritas esas, ¿no? Y qué lindo que nosotros motivemos a esa persona no a sentirse víctima de la historia, sino que aprovechen eso como una oportunidad para fortalecerse más, ¿no? Se llama resiliencia eso, ¿no? Pero el Papa siempre lo dice. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la calumnia, todo tiene que ser ocasiones, oportunidades para servir mejor, no algo que yo me tenga que quebrar, ¿no? Creo que esta noche redescubrimos a Laura Vicuña. Uh-huh. Sí, y es lindo, es muy lindo, porque la santidad está muy cerquita de nosotros, está muy a la mano ahí. Nos despedimos. Hay que agarrar la mano. ¿Tu bendición? Bueno, que el Señor nos bendiga, nos haga ver clarito que este llamado de santidad es para todos, y que la no violencia significa no solamente no hacer cosas dolorosas para los demás, sino también dejar de hacer cosas buenas en favor de los otros. Y qué lindo que en esta semanita, o en esta novena que vamos a hacer de San Roque, en este mes que se acerca, que nosotros vamos a tomar el tema de la familia, va a ser una lucecita. Y él me estaba dando ideas a mí de que cada día tomemos algún santo que se haya relacionado mucho con la familia, y ahorita va a estar seguro. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, y gracias por aguantarnos, por soportarnos nosotros, las hermanas no, pero nosotros sí. Gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Se van haciendo santos de la puerta de al lado de ustedes, escuchándonos a nosotros, ya está bueno.